Buenas tardes, noches a los que han llegado, que refleja que sí hay esperanza. Hay esperanza por los valores en general de Costa Rica, que todos vemos que se han ido cayendo. Es real, es cierto. En la época nuestra, ¿verdad, Rubén? Habían, ¿qué? 15,000 abogados, para poner una cifra. Ahora hay 30 y pico, y hay cada día. ¿Ah? No, 2,000, 3,000, sí, perdón. Es que uno va perdiendo ya hasta el sentido de la cantidad, porque hay mucha cantidad, pero poca calidad. Ese es parte de todo un proceso. Es decir, en esa época se hubiera llenado este recinto. Yo fui presidente del Colegio de Abogados y tuvimos mucha actividad académica y siempre estaba colmado este auditorio. Pero bueno, en todo caso, están los que tienen que estar y salados los que no están. Este tema de las medidas cautelares es un tema que yo siempre me ha apasionado porque, como el título lo dice, la justicia tiene que ser pronta y tiene que ser cumplida. Lo dice la Constitución Política, lo dicen las convenciones internacionales sobre protección de derechos humanos, porque es un derecho humano tener una justicia pronta y cumplida. Pronta por la rapidez, cumplida por la calidad de las sentencias y de los autos y las resoluciones. Así es, de simple. En este momento, el Poder Judicial está colapsado, seamos honestos. Hay una niña que presentó un amparo, una niña que fue violada a los 5 años y presentó un amparo a la Sala Constitucional porque el juicio contra el violador va a realizarse dentro de 18 meses. Es decir, por supuesto, ya la niña no es de 5 años, ya la niña es de 12, 14 años, ya puede tener intuición de que el sujeto que la violó va a tener su sentencia, esperamos que cumplida, pero no pronta. Ahora resulta que se dice que por la huelga que hubo, se atrasó el Poder Judicial en su sentencia. No, no es cierto. No es cierto. No es cierto. Y hay una fórmula, y voy a hablar mucho del contencioso administrativo y en general del proceso administrativo, sobre lo que significa la medida cautelar. Mi tesis de grado, que en esa época era muy estricta, había que rendirla ante un panel de excelentes profesores, fue sobre el incidente de suspensión del acto administrativo en la vía contenciosa administrativa, basado en la ley Retana, la ley del papá de Lucy, que era la jurisdicción contenciosa administrativa, ley de 3667 del 12 de marzo de 1966, que fue sustituida por el nuevo Código Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, que ha sido un solemne fracaso. Una pérdida económica inconmensurable, porque no se ha logrado absolutamente nada de lo que pretendían o lo que pretendíamos los redactores del Código Contencioso Administrativo, que fuera una jurisdicción pronta y cumplida. Es que todo se basa en ese derecho humano que es el derecho a tener una justicia pronta y cumplida. Hay cosas que es bueno citar siempre. El profesor don Eduardo Ortiz Ortiz, el maestro del derecho público costarricense, como lo señala Rubén Hernández y todos los que fuimos sus alumnos, hizo un plan de mandar a Europa aproximadamente a 50 abogados costarricenses a especializarse en Europa, en todas las materias. Bueno, esos 50 profesores dieron una camada, para decir algo así coloquial, de excelentes abogados. Ahora, ¿qué pasó con ese proyecto de don Eduardo Ortiz de pedir? Yo fui
becado con un permiso del Poder Judicial como don Gonzalo Retana, y otros sobre todo con universidades que daban los cursos gratuitos en el sentido de que no había que pagar matrícula, y teníamos la Universidad de Costa Rica sobre todo que daba becas a los diferentes profesores y estudiantes con niveles académicos muy aceptables. Eso se perdió. Ya no hay 50 profesores graduados en Europa en todas las especialidades, no existe. Ahora hemos creado en los diferentes, yo fui en la Universidad de Costa Rica, Rubén también trabajó, creamos el posgrado en Derecho Público. Yo era el director de ese curso, Rubén daba constitucional, etcétera, y teníamos la calidad de los europeos, ¿sí? Yo pienso que sí. No tal vez las condiciones de tipo técnico, de tipo, digámosle, de la vivencia que uno tenía de estar tiempo completo y dedicación exclusiva, que era los que estábamos en Europa. Aquí no podíamos, porque la gran mayoría eran estudiantes que trabajaban, pero aún así fuimos trabajando y apoyando ese posgrado que ya raramente la Universidad de Costa Rica no hizo doctorado, lo hicieron las otras universidades, y esa proliferación de universidades, por supuesto que bajó la calidad académica en Costa Rica. Antes existía una sola Universidad de Costa Rica. Y lo que siempre dijimos es, ojalá que existan muchas universidades, pero que haya una buena calidad académica. Esa fue la lucha que tuve cuando yo fui presidente del colegio, por la excelencia de los estudiantes. Pero bueno, volvemos al tema, medida cautelar. La ley reguladora de la jurisdicción contenciosa contempló la posibilidad de suspender los actos administrativos cuando estos pudieran producir daños de imposible o difícil reparación. Solo existía la posibilidad de la suspensión, nada más, partiendo de un supuesto que es real y cierto, que los actos administrativos tienen un atributo, una calificación blindada de que los actos se tienen que ejecutar aún contra la voluntad del dirigido y aún estableciendo procedimientos de impugnación, tanto en sede administrativa como en vía contenciosa. Más claro, los principios de ejecutoriedad y ejecutividad del acto administrativo, que significa que el acto se ejecuta aún contra la voluntad del destinatario y aún contra todos los recursos que éste pudiera establecer como acción de reconsideración, reposición, nulidad, revocatoria, apelación en subsidio y suspensión de acto. Lo que pasa es que era muy limitada, era suspender el acto nada más y eventualmente no había otra posibilidad más que alegar y probar daños de imposible difícil reparación. En esto luchamos en el nuevo Código Contencioso Administrativo para lograr que se ampliara la medida cautelar en el contencioso administrativo y se logró eliminar la única posibilidad, siempre se mantiene, de suspender para que se dieran otras posibilidades. Eliminamos la cautela, eliminamos la condena en costas que quieren volverla a poner en materia cautelar y etcétera, pero lo hemos hecho mucho más amplio. La historia de los casos de la ley reguladora, algunos, los más importantes que ustedes van a tener en el libro mío, que tiene 5 ediciones, digámosle, en esa época muy incipiente, en esa época muy, ¿cómo diríamos? Los jueces estaban comenzando a conocer la temática del proceso contencioso, de la ley reguladora y el instituto de las cautelares en cuenta la suspensión. Pero hubo casos muy interesantes. Uno de ellos fue la expulsión de un extranjero. Un italiano tenía un problema con un político de Desamparados que apenas llegó a diputado, lo primero que hizo fue hacer que al extranjero que tenía conflictos de tipo personal fuera expulsado.
y se dio la orden de expulsión. Consecuentemente, este señor, si no hubiera habido suspensión de acto, se hubiera tenido que ir del país, expulsado. Sin embargo, se acudió al contencioso administrativo, se pidió una medida suspensiva y los tribunales de lo contencioso administrativo lo concedieron. ¿Por qué hablo de tribunales? Porque había dos instancias como hay ahora. Un juez era el que resolvía, pero había apelación ante el juez, 3 jueces de instancia. Otro ejemplo clásico que yo llamo de esa época incipiente, primitiva, diría, y por eso un poco temerosa, diría, es el caso de una tostadora que le prohibieron mezclar el café con un 10% de azúcar. Cualquiera diría, bueno, es para proteger la salud. No, no es cierto. No se probó y se demostró que ponerle azúcar al café o no ponerle no producía ningún perjuicio a la salud. Lo que había era problemas de competencia de otras tostadoras o torrefactoras de café que querían la quiebra de esta empresa. Y se logró una medida suspensiva de la decisión del ministro de Salud Pública prohibiendo la mezcla de café con azúcar. Esos, digámosle, son unos, diría yo en el libro hay muchos más casos, pero por razones de tiempo, vamos a decir que vemos ahora, actualmente, que un juez de lo federal de los Estados Unidos, con medida cautelar, suspendió una orden del presidente Trump que había tomado recursos del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, estableciendo que los centroamericanos y mexicanos, etcétera, al llegar sin papeles, sin documentación a los Estados Unidos, estaban poniendo en peligro la seguridad nacional y que había que construir un muro. Y de verdad sigue con la política y eso. El Partido Demócrata no le ha apoyado. Entonces buscó una fórmula, como los poderes que tienen un sistema presidencial, muy fuerte es el poder presidencial, muy fuerte el poder del presidente, y logró que el ministro de la Defensa, el secretario de Defensa, que él lo había nombrado, destinara una partida del Ministerio de Defensa de la Seguridad Nacional para construir el muro. Y el juez le dijo, no, le suspendió el acto al presidente de los Estados Unidos, como una medida cautelar. Vea, se los juro, eso me llenó de mucho orgullo. ¿Por qué? Porque el sistema de los Estados Unidos es un sistema muy diferente al nuestro. Es un sistema common law, donde lo que rige es el poder de los jueces, pero es la costumbre, el stare decisis. Eso es lo que impera en el sistema norteamericano, inglés, canadiense, etcétera, en otros países. El nuestro es un sistema romano-germánico que se rige por la ley escrita, etcétera, y no por la costumbre ni el poder de los jueces. O sea, en esa época que yo comencé a luchar por las medidas cautelares, para mí, Rubén, era impensable que un juez federal suspendiera una orden ejecutiva. Era impensable que un juez le suspendiera al presidente de los Estados Unidos, que es el sistema presidencialista por antonomasia, el sistema de los Estados Unidos, un juez, como ocurrió ahora, hace un mes, que suspendiera la decisión del presidente avalada por el ministro de la Defensa Nacional. Y lo digo por eso, porque cada día, pues eso hace más justicia porque hay una serie de principios que existen en el proceso contencioso que dice que el juez no se puede sustituir a la administración, no se puede sustituir, esa es la historia, pero sí se puede, sí el juez lo que aplica es la legalidad, es la ley, es el ordenamiento jurídico. El juez está llamado a velar porque el ordenamiento jurídico, la norma escrita, la norma no escrita, etcétera, se cumpla conforme a los preceptos que ha establecido los órganos que tienen el poder de dictar leyes, como es la Asamblea Legislativa en conjunto con el presidente. Por eso, sinceramente les digo, me agradó muchísimo esa decisión, porque ya llegó al sistema common law, el sistema que es típico
del sistema romano germánico. Ustedes saben la gran diferencia, el sistema de jurados que tiene el sistema Common Law, es un sistema que no es nuestro, que se producen películas, series de televisión, etcétera, porque los jurados, sobre todo en materia penal, son un show, es un show. Y en Costa Rica no, es la legalidad, es la ley, o sea, somos más científicamente más rigurosos en aplicar la ley, la norma, que el sistema presidencialista. El nuevo Código Contencioso Administrativo, como les dije, elimina como exclusivo la suspensión del acto y da posibilidad para otras formas de medida cautelar. Yo les voy a decir con varios ejemplos del nuevo código. En eso sí ha servido el nuevo código, en haber ampliado las causas de medida cautelar. Voy a decirles varios ejemplos. Primero, el famoso caso de la Universidad de Costa Rica. Interesante. La Universidad de Costa Rica es una universidad pública, consecuentemente está regulada por el derecho público, el derecho administrativo, procesal administrativo, constitucional, etcétera, etcétera. Y por supuesto, ley reguladora de la jurisdicción contenciosa y la ley del Código Contencioso Administrativo. Resulta que yo lo viví, Rubén lo sabe, en la época estudiantil. Los estudiantes somos muy proclives a ir contra los partidos tradicionales, para poner un nombre. En la época nuestra había mucho partido de izquierda, con una cuestión interesante, que esos de izquierda ahora ya no son de izquierda, ahora son de derecha, ¿verdad? Casi todos, ¿verdad? Salvo algunos que se mantuvieron, etcétera, etcétera. Pero siempre había un odio, pongámoslo así, un odio, nos veían diferentes a los que estábamos con los partidos tradicionales. Y eso sigue siendo. ¿Por qué? Porque el año pasado a los estudiantes organizados del Partido Liberación Nacional les prohibieron participar en las elecciones estudiantiles de la Universidad de Costa Rica, de la FEUR. Y acudieron a mi persona y presentamos una suspensión de todo el proceso ante un juez contencioso, y el juez contencioso lo otorgó, porque se causaba daños y perjuicios, por supuesto de carácter irreparable para todos los que querían votar por la papeleta, digámosle, de Liberación Nacional, porque hay que hablar con esa valentía, en el sentido de los muchachos dijeron, pero nos están afectando, nos están sacando de la justa electoral, ¿y qué hacemos? Bueno, vamos a los tribunales de lo contencioso, busquemos a Rojas Franco y lo pegamos. ¿Qué pasó? Finalmente se llegó a un arreglo, no se hizo la votación, no se llegó, sino que se suspendió y se llamó de nuevo con el Tribunal Electoral o Estudiantil, se llevó de nuevo y estuvieron presentes los estudiantes del Liceo Costa Rica, del Partido Liberación Nacional. Eso lo llena a uno de orgullo aquí entre nos, es decir, todavía nosotros debemos creer en las instituciones democráticas de Costa Rica, y la más importante, o entre las más importantes, está el Poder Judicial. Yo siempre he dicho, y los abogados lo decimos, por nuestro trabajo profesional, si se cae el Poder Judicial, se cae el país, se cae la democracia, se cae el respeto a la ley, se cae todo. Y creemos que estamos en peligro de que esto se caiga. Y por eso yo quise organizar este simposio, este seminario, con los más grandes juristas en materia de derecho público. Ese es el objetivo, porque les quiero decir que en derecho contencioso administrativo, si usted no logra una medida cautelar, ya usted tiene que resignarse a estar en un proceso de 7, 8, 9 y hasta 10 años, lo que significa que la justicia no es pronta, no es cumplida, se están violando los derechos humanos.
Me decía una persona, un juez, que el problema es que todo el mundo ahora hace medida cautelar, presenta medida cautelar. De ahí sí, claro, porque la gente no quiere 10 años de litigio. Y es que cuando nosotros tuvimos la ley reguladora de la jurisdicción, contención, los juicios tenían 10 años. El nuevo código también se vuelve a los 10 años. Por eso les dije que fue un fracaso total lo de los 10 años que se querían eliminar. Hay fórmulas para lograr esto. Y lo voy a decir muy rápidamente. Una, eliminar la audiencia preliminar. La audiencia preliminar se tarda un año. Si nosotros dejamos que se elimine esta audiencia, que el mismo tribunal que va a sentenciar lleve la audiencia preliminar, nos ganamos un año. ¿Ya? Yo estoy propiciando, yo sé que esto es muy duro, pero sí voy y estoy propiciando para que desaparezca las salas de casación. Las salas de casación no son baluartes de derechos humanos. Lo que es y protege las convenciones internacionales de derechos humanos es la doble instancia. Y la casación no es doble instancia. La casación es un recurso creado en la época de la Revolución Francesa por los nobles, por la clase noble, contra la clase plebeya, porque los plebeyos estaban en los tribunales inferiores y los nobles estaban en los tribunales de altura. Entonces, para proteger la ley que hacían los nobles, crearon el Tribunal de Casación, que es un recurso extraordinario que lo que pretende es que no se viole por tribunales inferiores la ley. Eso es un recurso de casación, pero no es un derecho humano, no es una instancia. Y aquí en Costa Rica están durando 3 años los tribunales de casación para resolver una sentencia. Yo voy a propiciar que se elimine. Con algo interesante, le he consultado a magistrados actuales de casación y están de acuerdo. ¿Por qué? Porque muchos ya se van, porque muchos se van a jubilar, ¿verdad? Que es otra cuestión que sí también voy a luchar, que hay muchas luchas de que los magistrados que salen de la casación no litiguen, no le quiten el trabajo a los abogados, porque eso es lo que está pasando, porque tienen una condición de privilegio. ¿Por qué? Porque muchos de esos magistrados pusieron a los jueces de instancia, a los jueces de primera instancia. Y yo creo, para no afectar derechos adquiridos y que les impongan impuestos, etcétera, que se ponga un límite que a partir de esta fecha ya no podrán litigar. Esa es parte del juego. Sigamos con los casos. Hay un caso muy interesante en el sentido de la medida cautelar tiene que ser pronta y los jueces de instancia, los jueces que resuelven las medidas cautelares no lo han podido entender. Y les voy a poner un caso real y cierto donde yo tuve participación. Resulta que Colipro, que es el Colegio de Licenciados y Profesores, realizó en todo el país una justa electoral para nombrar a sus autoridades. Muy bien. En ese proceso hubo enormes irregularidades, muy graves irregularidades. El grupo perdedor, por supuesto, no el ganador, el grupo perdedor se acercó a mí para establecer una medida cautelar contra ese proceso. Qué difícil, ¿verdad? Pero ya habíamos tenido el antecedente de los muchachos de la Universidad de Costa Rica. Y me encontré una norma en el reglamento de elecciones que dice, porque está vigente, que si hubiera una impugnación del proceso electoral ante el Tribunal Electoral de Colipro y se aceptaba el mismo, se suspendía la declaratoria de ganadores y lo más interesante es que mientras no se resolviera por el fondo la cuestión de si había o no irregularidades graves o no, las autoridades que tenían el poder, que estaban resolviendo, se tenían que mantener para evitar, digámosle, la violación del principio de que no hubiera un perjuicio para el funcionamiento del colegio. Pero ¿qué pasó? Y eso es lo interesante. Decía que el hecho de presentar la acción y pedir la suspensión
Esta era ipso iure. Se suspendía el acto de juramentación de los supuestamente electos por ser métodos inválidos. Había que probar los métodos inválidos y los probamos y eso. Pero ¿qué pasó? Vean qué interesante. Presentamos antes de la juramentación y el juez ordena a la Tribunal de Elecciones que no juramente a los nuevos y que mantenga a los viejos. Eso lo dice la norma. Logramos que el juez nombrara una notaria pública para ir a notificar la resolución el mismo día, un sábado, en un hotel de los electos. ¿Y sabe qué pasó? Los profesores de nuestro país rodearon a la notaria, era una mujer, la rodearon con las fuerzas de seguridad y no permitieron que notificara la decisión del juez. Vea cómo estamos llegando en este país. Vea qué valores van a enseñar estos profesores a los estudiantes. No pudo notificar, no la dejaron notificar. ¿Qué pasó? Que como no les notificaron, juramentaron. Ya, juramentaron. Ya, porque a nosotros no nos han notificado, pero es que no dejaron. Guardias de seguridad y profesores de la papeleta ganadora, entre comillas, no dejaron que el notario notificara. Entonces se juramentaron esto. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahora está para resolver la cautelar. No la ha resuelto la jueza. Presentamos argumentos, nuevas pruebas de irregularidades, y ahí lo tiene en su escritorio para resolver. ¿Cómo va a resolver? ¿Qué va a hacer? No sé si me explico. ¿Tendrá la fuerza suficiente? Yo la tendría de decir, señores, ustedes no permitieron que la notaria notificara, ustedes desconocieron una orden judicial, ella en ese momento era una funcionaria judicial y ustedes no permitieron, nulo el procedimiento. Lo declaro inválido cautelarmente. Y vayan, apelen y vayan después, etc. Porque el problema de la cautelar es precisamente porque lo que se pretende es una justicia pronta. Y la justicia pronta la hace el juez, la resuelve el juez. Pero ¿qué es lo que ha habido? De ahí muchas veces pasa el tiempo y la medida cautelar resulta total y absolutamente estéril. Esa es parte de toda una problemática. Y nosotros logramos en el nuevo código establecer dos tipos, digámosle, la suspensión provisionalísima que se hace sin audiencia a partes y la otra, la provisional con audiencia de partes. Ya no hay audiencias provisionalísimas. Al principio sí, cuando comenzó el código, usted presentaba una cautelar en la mañana y en la tarde se lo estaban resolviendo, pero ya no existe, ya hay una orden de no sé quién de que no se hagan, que no se permita las provisionalísimas y sí las provisionales. O sea, lo que les quiero decir con estos casos, y hay otros más, ¿verdad? Que ha habido abuso, sí ha habido abuso. Y voy a poner un abuso en que yo fui parte también, que es Recope. Ustedes saben que Recope se alió con CNPCI, una asociación china, para hacer una refinadora. En este momento hay un tribunal arbitral en Londres que está definiendo quién tiene razón de haber eliminado la refinadora, que era de beneficio para el país. Había 50 y 50 millones, Recope puso 50 millones, los chinos 50 millones y el expertise, etc. Y entonces los abogados de Recope dijeron, bueno, ya hay un arbitraje en Londres, ya no hay refinadora, entonces vamos a pedirle al juez que nos devuelva la platita que quedó, que resta, ¿me explico? Y que nos devuelva porque ya no va a haber refinadora. Por supuesto, mal planteado. Lo hacen por medida cautelar, jamás. Lo que tenían que haber presentado era un procedimiento que se llama simple y llanamente de disolución. De disolución. ¿Qué es? ¿Qué significa? Que se nombra un curador, para decirle algún nombre, que dice, bueno, ok, los bienes, la mitad para usted, esta silla para usted, este dinero para usted, etcétera, etcétera, pero no por la vía cautelar. ¿Qué pasa con estas decisiones y estas idas? Que van prostituyendo las medidas cautelares.
Pero esa prostitución son en algunos casos. En la gran mayoría, y lo digo yo, y se lo digo a los clientes, si no pegamos la cautelar, olvídese, porque el proceso va a tardar 10 años. Vamos a hacer conciencia porque el contencioso administrativo y después siguió la Sala Constitucional en la Ley General de Administración Pública, existe la cautelar en el procedimiento administrativo, pero lo que a uno le da orgullo es que las nuevas jurisdicciones no públicas están adoptando la medida cautelar como un parámetro para lograr la justicia pronta y cumplida como un derecho humano. Vamos a luchar, esto es un principio, para que se haga esa justicia a través de las medidas cautelares. Van a venir 2 conferencias más con profesores, por ejemplo, don Pedro Berud en familia, don Ricardo Celedón en agrario, vamos a ver quién más, laboral, don Óscar Bejarano, penal, el doctor Castillo, Francisco Castillo, y en civil, Sergio, ¿cómo es? ¿Cómo? Artavia. Sergio Artavia. O sea, escogimos a los mejores de Costa Rica, salvo mi persona, para impulsar la medida cautelar en Costa Rica, en todas las jurisdicciones, porque la justicia como tal en este país, los señores, está violando, en la tesis mía, los derechos humanos de sus habitantes, porque la justicia, si no es cumplida y si no es pronta, es la violación a un derecho humano. Gracias.